Mis amores, soy la tía Mona, y vengo porque mi sobrino, el gran Máster Gorila, me pidió que analizáramos un tema que está sacudiendo las entrañas del poder en México. Y cuando él me pide algo así, es porque sabe que lo que viene no es cualquier cosa. Porque esto, papacito, no es una simple nota roja ni un chisme de pasillo. Es una operación mediática encubierta. Una guerra digital perfectamente planeada. Una traición a la verdad. Lo que estás a punto de escuchar es una historia tan sucia, tan calculada y tan perversa, que parece sacada de una película de conspiración. Pero no. Esto pasó. Está documentado. Tiene nombres. Tiene víctimas. Tiene responsables. Y al centro de todo, Carmen Aristegui. Una periodista que ha sido perseguida con todo el aparato mediático de Televisa encima. Con campañas de difamación, con chats falsos, con videos manipulados, y con la participación de ejecutivos de altísimo nivel, que, según documentos filtrados, no se tentaron el corazón para fabricar lo que fuera con tal de callarla. En este vídeo, vamos a desmenuzarlo todo. Vamos a exponer el engranaje secreto de una maquinaria que no solo desinforma, sino que destruye. Y vamos a soltar teorías que muy pocos se atreven a tocar. ¿Qué tanto poder tiene Televisa para alterar la percepción de la realidad? ¿Hasta dónde ha llegado la guerra sucia para proteger sus intereses? ¿Y por qué esta vez el caso podría salirse de control? Quédate hasta el final, porque esto apenas comienza. Y lo que te voy a contar, te va a hacer ver la televisión con otros ojos. Palomar, el war room secreto de Televisa. ¿Te has preguntado alguna vez qué haría una gran televisora si viera amenazados sus intereses más oscuros? Si alguien se atreviera a revelar sus nexos con el poder político, sus posibles manejos ilegales de dinero, o incluso sus mentiras disfrazadas de noticias, ¿dejarían que el escándalo creciera solo? ¿O activarían un mecanismo secreto que pocas personas conocen? Ese mecanismo existe. Y tiene nombre, Palomar. No es una teoría, no es un rumor. Es una estructura real documentada en las filtraciones llamadas Almohadilla Televisaleaks. Un equipo interno de guerra sucia, formado dentro de la misma Televisa, que opera como un comando de inteligencia digital, encargado de diseñar, ejecutar y viralizar campañas encubiertas de ataque. Sí. Televisa tiene su propio War Room, un cuarto de guerra donde no se planean noticias, sino batallas. Este grupo, Palomar, está compuesto por creativos, editores, estrategas digitales, community managers, programadores, operadores de bots, y, según las filtraciones, hasta personas con acceso directo a cuentas de medios aliados o comprados. Y su función es simple, pero brutal. Detectar una amenaza contra los intereses de la televisora. Y destruirla. Pero no con argumentos. No con derecho de réplica. Con mentiras. Con campañas fabricadas. Con falsificación de evidencia. Con manipulación emocional. Y sobre todo, con una red perfectamente aceitada de difusión masiva. ¿Y cómo sabemos esto? Porque los archivos filtrados, más de 5 terabytes de información, no solo lo mencionan. Lo prueban. El nombre de Carmen Aristegui aparece más de 300 veces en los chats internos de este equipo. ¿Y eso qué te dice? Que no era un blanco casual. Era un objetivo prioritario. Los chats muestran cómo se planearon ataques digitales contra ella. Cómo se diseñaron piezas falsas para desprestigiarla. Y cómo se ordenó activar redes de bots para inflar las mentiras hasta convertirlas en tendencia. Pero aquí es donde el asunto se pone más turbio. Uno de los nombres clave que aparece coordinando estas acciones es Juan Manuel Torres Esquivel, en ese entonces subdirector de medios digitales de Televisa y, según los propios archivos, socio de Matrix, otra estructura vinculada con la creación de contenido viral de corte político. ¿Y qué hacía Matrix? Crear páginas fantasma, difundir videos manipulados, activar tendencias artificiales. El combo perfecto para fabricar una verdad paralela. Estamos hablando de un modelo de propaganda moderna. Una maquinaria privada con dinero, poder y herramientas digitales que puede destruir a cualquiera en segundos. Pero, ¿por qué hacer todo esto? ¿Por qué tomarse tantas molestias en atacar a una periodista? Porque Carmen Aristegui no es cualquier periodista. Y Palomar no es cualquier grupo. Este equipo no responde a criterios periodísticos. Responde a intereses corporativos. Y en el momento en que Aristegui se acercó demasiado a las entrañas financieras de Televisa, los engranes de Palomar comenzaron a girar. Lo más escalofriante es que todo estaba premeditado. Cada vídeo falso,
Cada mensaje viral, cada hashtag malicioso, fue planeado. No fue espontáneo. No fue un error de redacción. Fue una guerra. Una guerra encubierta. Y tú la viste desarrollarse en redes sociales sin darte cuenta de que estabas viendo una mentira perfectamente coreografiada. Y esto es solo el inicio. Porque una vez que Palomar pone a alguien en la mira, el siguiente paso es aún más siniestro. Crear evidencia falsa. Manipular videos. Falsificar chats. Difundir pruebas alteradas. Todo, con apariencia profesional. Todo, con diseño de noticiero. Todo, con logos que inspiran confianza. Y si eso no te hiela la sangre, espera a escuchar cómo lo aplicaron en el caso de Eduardo Fernández, y cómo intentaron implicar a Aristegui en una fuga internacional fabricada. El caso Eduardo Fernández, cuando Televisa falsificó pruebas para hundir a Carmen Aristegui. Ahora escúchame bien. Porque lo que vas a conocer a continuación ya no es solo guerra sucia. Esto va más allá de los linchamientos digitales. Aquí estamos hablando de delitos internacionales, pruebas alteradas, y fabricación de evidencia con fines mediáticos. Y el detonante fue una denuncia que sacudió las bases del poder corporativo mexicano. El 6 de octubre del 2022, Eduardo Fernández García, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, denunció ante la SEC de los Estados Unidos a Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, por lavado de dinero, fraude contable, perjurio y manipulación del mercado. Sí. Directivos de la propia Televisa, acusados formalmente en territorio estadounidense. ¿Y qué crees que pasó después? Un día después de que esta denuncia se hiciera pública, y tras la publicación de un reportaje que incluía incluso un vídeo testimonial del propio Eduardo Fernández, el cuarto de guerra de Televisa, Palomar, activó su maquinaria. Juan Manuel Torres Esquivel, ese mismo operador que mencionamos antes, mandó alertas al equipo digital, y dio difusión viral inmediata. Y no solo eso, ordenó crear un vídeo con pruebas falsas. El objetivo era doble. Desacreditar a Eduardo Fernández. Implicar a Carmen Aristegui como cómplice. ¿Cómo lo hicieron? Aquí viene lo más grave. Fabricaron un supuesto chat de WhatsApp entre Aristegui y Eduardo Fernández, donde ella, falsamente, lo habría alertado de una ficha roja de Interpol, supuestamente para que huyera antes de ser detenido en alguno de los 189 países con tratados de extradición. Este chat no solo era falso. Fue diseñado con elementos visuales para parecer absolutamente real. Capturas pantalla tipo iPhone. Frases cuidadosamente redactadas para sonar creíbles. Y lo más cínico, un rótulo que decía evidencia de la policía española. Sí. Se hizo pasar por evidencia judicial real. Cuando todo fue fabricado por Palomar. Pero ahí no acaba la historia. Ese vídeo fue subido a redes sociales, viralizado con bots, inflado con páginas fantasmas y difundido por cuentas vinculadas a Matrix. Y no solo se quedó en redes. Varios medios lo retomaron como si fuera legítimo. Algunos incluso lo citaron sin verificar el origen. ¿Te das cuenta del nivel de perversión? No estamos hablando de un meme malintencionado. Estamos hablando de un montaje profesional, disfrazado de investigación oficial, con intención de destruir la credibilidad de una periodista, y manipular la narrativa de una denuncia internacional contra ejecutivos de alto nivel. Pero lo peor es lo siguiente. Las conversaciones internas filtradas en los Almohadilla Televisaleaks confirman que todo fue intencional. Los archivos muestran cómo se discutió la edición del vídeo, cómo se dio la orden de falsificar el chat, y cómo incluso se celebraba el impacto mediático del montaje. Uno de los fragmentos más perturbadores es cuando, tras ver el resultado final, uno de los operadores de Palomar llama al vídeo maldito. Pero no porque estuviera mal hecho, sino porque tenía tanto poder destructivo, que hasta a ellos les generaba escalofríos. Y es aquí donde hay que detenernos a reflexionar. ¿Hasta dónde puede llegar una empresa cuando ve amenazado su dominio? ¿Hasta dónde puede llegar para cambiar la historia con una mentira? Porque si pudieron falsificar una conversación con Aristegui para ensuciarla, y tapar una denuncia por lavado de dinero, ¿cuántas otras veces lo han hecho sin que nos enteremos? Y lo más aterrador. Si no hubieran salido estos archivos, ¿habrías creído que el chat era real? ¿Habrías compartido ese vídeo como miles lo hicieron? Esa es la verdadera pregunta. Porque cuando los poderosos controlan la narrativa, manipulan los hechos y falsifican la verdad, lo que está en juego no es solo la reputación de una persona.
Está en juego tu percepción de la realidad. Y si Televisa es capaz de eso, ¿qué más estará dispuesto a hacer? La trampa de los chats falsos, Laida Sansores, el PRI. Y la revista que cayó en el juego. Hasta ahora hemos visto cómo Palomar, el equipo secreto de Televisa, opera como un laboratorio de manipulación. Pero lo que viene a continuación demuestra que su poder no se limita a las redes sociales ni a los espacios digitales bajo su control. Porque cuando la verdad comienza a incomodar, la mentira necesita legitimarse. Y para eso, nada mejor que sembrarla dentro de un medio serio, reconocido, creíble. ¿Y adivina qué? Lo lograron. Todo comenzó cuando Carmen Aristegui publicó un reportaje explosivo, basado en unos presuntos chats entre Alejandro Moreno, el presidente del PRI, y Javier Tejado Donde, un operador clave del sistema mediático y político. Estos chats, originalmente difundidos por Laida Sansores en su programa Martes del Jaguar, dejaban mal parado al PRI y revelaban posibles estrategias sucias, arreglos ocultos y pactos políticos turbios. Y como era de esperarse, Palomar reaccionó. No con argumentos. No con derecho de réplica, sino con la única herramienta que conocen, la fabricación de una mentira para desacreditar. En cuestión de horas, el equipo diseñó otro supuesto chat. Pero esta vez, entre Laida Sansores y su entonces secretario particular, Axel Rubio. En ese chat, falso, según los Almohadilla Televisaleaks, se hacía creer que el gobierno de Campeche había pagado a Aristegui Noticias por difundir el contenido de los chats de Alito. ¿Y qué hicieron con esa evidencia? Aquí es donde el caso se pone más inquietante. La revista Proceso, históricamente crítica del poder, publicó ese contenido. Una nota sin firma editorial. Una nota que no solicitó postura a Carmen Aristegui. Una nota que simplemente colocó la información falsa como si fuera legítima. Y esto cambia todo. Porque hasta ahora sabíamos que Palomar manipulaba desde sus propios canales. Pero con esto, la mentira se disfrazó de periodismo independiente. El objetivo era claro. Dañar la credibilidad de Aristegui desde adentro. No con insultos, sino con una acusación venenosa. Carmen Aristegui cobra por publicar ataques políticos. Una acusación que siembra la duda, mancha su imagen y la aleja de ese espacio donde siempre ha operado, el de la periodista incorruptible. Pero no contaban con que Aristegui respondería de inmediato. El 25 de enero, al día siguiente, desmintió en vivo la acusación. Con firmeza y claridad, la tachó de falsísima. Y además, explicó algo clave. Jamás habían recibido ni un peso del gobierno de Campeche. La información publicada estaba respaldada, verificada y tenía sustento. Y aunque esa declaración fue clara, Palomar volvió a usarla en su contra. Sí. Tomaron el clip donde ella se defiende. Y lo insertaron en otro vídeo de ataque. Ese nuevo vídeo tenía como objetivo ridiculizar su defensa. Lo presentaron como si estuviera nerviosa, como si se estuviera justificando, como si eso probara que era culpable. Una estrategia perversa. Te atacan con una mentira, y cuando te defiendes, usan tu defensa como una segunda arma. Pero hay algo que no se puede ignorar. ¿Por qué Proceso publicó esa nota sin firma? ¿Por qué no verificaron el contenido antes de publicarlo? ¿Y por qué no pidieron derecho de réplica? Aquí es donde surge una teoría que pone los pelos de punta. ¿Es posible que algunos medios estén siendo infiltrados por agentes del mismo sistema que dicen cuestionar? ¿O simplemente están tan debilitados, tan necesitados de clics, que caen en la trampa sin darse cuenta? Ambas respuestas son peligrosas. Porque si los medios que nos quedan para contrastar la narrativa dominante ya no contrastan nada, entonces, ¿quién queda para señalar lo que está podrido? Y en este caso, la podredumbre era evidente. Porque las conversaciones internas filtradas en los Almohadilla Televisaleaks confirman que el chat era falso, que fue diseñado por Palomar, y que su objetivo era simple. Hacer que la gente dude de Carmen Aristegui. Aunque no haya pruebas. Aunque todo esté armado. Aunque todo sea mentira. Y si eso funcionó con Proceso, imagina con cuántos otros medios puede haber ocurrido sin que lo sepamos. Frida Sofía, la mentira que Televisa convirtió en esperanza nacional. Septiembre de 2017. México se estremece. Un sismo de magnitud 7.1 deja devastación, dolor, muerte. Y silencio. Las cámaras recorren las calles llenas de polvo, las manos escarban entre los escombros. El país entero contiene la respiración. Todos esperan un milagro.
Y entonces, aparece un nombre que se vuelve símbolo de esperanza. Frida Sofía. Una supuesta niña atrapada bajo los restos de la primaria Enrique Rebsamen. Una niña que, según reportes, respondía con golpes, pedía agua, y hablaba con los rescatistas. Los noticieros repiten la historia una y otra vez. Se habla de ella en los desayunos, en las redes, en los chats. Frida Sofía se vuelve un símbolo nacional. Pero aquí viene la parte más siniestra. Solo un medio tenía acceso exclusivo a la escuela, Televisa. Y la encargada de narrar la historia fue su reportera Daniel Diturbide, quien daba detalles estremecedores. ¿Cuántos golpes hacía la niña? ¿Qué palabras decía? ¿Cómo se movía el equipo de rescate? La cobertura era dramática, constante, obsesiva. Y mientras el país lloraba y rezaba por Frida Sofía, ella no existía. Sí. Nunca hubo una niña llamada Frida Sofía. No estaba atrapada. No hubo señales. No hubo rescate. Fue una mentira. Una mentira que, según los testimonios recogidos por el periodista Porfirio Patiño, se mantuvo por presión mediática, por control de narrativa y, sobre todo, por conveniencia. Los rescatistas alemanes lo dijeron primero: no hay señales humanas. La Policía Federal negó su existencia. Y finalmente, la Marina, en una vergonzosa rueda de prensa, tuvo que admitirlo. Nunca existió una niña atrapada. ¿Y cómo reaccionó Televisa? Aquí es donde la manipulación alcanza otro nivel. Lejos de aceptar su responsabilidad, Carlos Loret de Mola y Denis Maerker aparecieron en pantalla para culpar a la Marina. Sí. Le exigieron explicaciones a la institución, como si Televisa solo fuera un testigo pasivo. Como si no hubieran montado toda la narrativa alrededor de una mentira. Pero no quedó ahí. 2 años después del sismo, un informe interno de Televisa reveló lo que ya todos sabían. El caso Frida Sofía destruyó la reputación de la empresa. El 92% de las percepciones hacia la televisora en ese momento eran negativas. Y la palabra que más se repetía en los comentarios del público era clara: manipulación. La gente no lo vio como un error. Lo vio como una jugada cínica, un uso cruel del dolor colectivo. Una estrategia emocional para elevar el rating y reforzar el control narrativo en el momento más vulnerable del país. Pero aquí llega el punto más repugnante. No bastó con negar su responsabilidad. Años después, el equipo de Javier Tejado, donde, sí, el mismo personaje que aparece en varios ataques contra Aristegui, elaboró un vídeo llamado El vídeo que Aristegui no quiere que veas sobre Frida Sofía. ¿El objetivo? Hacer creer que Aristegui Noticias había sido la responsable de propagar la historia falsa. Sí. Años después, trasladaron la culpa a la periodista que ni siquiera tuvo acceso a la zona, ni exclusividad con el colegio, ni emisión constante del drama. La acusación fue tan absurda como infame. Pero lo intentaron. Y lo impulsaron con páginas como Conspiración, parte del entramado de Matrix, donde se mezclaban verdades a medias con ataques coordinados. Todo esto no era solo una campaña contra Aristegui. Era una estrategia para lavar la imagen de Televisa. Para reescribir el recuerdo. Para decirle a la audiencia: no fuimos nosotros. Fueron todos los medios. Y sí, también Aristegui. Pero no funcionó. Porque la imagen de Denis Maerker y Carlos Loret de Mola pidiendo explicaciones como si fueran víctimas del engaño quedó grabada en la memoria colectiva. Y esa escena, hasta el día de hoy, se sigue compartiendo como prueba de lo que fueron capaces de hacer. Incluso en medio del dolor más profundo. ¿Y si fueron capaces de fabricar una niña ficticia en una tragedia nacional? ¿De qué más han sido capaces? ¿Con cuántas otras Fridas nos han manipulado? ¿Cuántas veces nos han hecho llorar, indignarnos o creer? ¿Solo para proteger sus intereses? En el siguiente bloque, vamos a conectar todos estos puntos. Vamos a mostrar el patrón de manipulación, la estructura de poder, y sobre todo, las teorías más peligrosas que derivan de esto. Porque cuando un medio es capaz de mentir en un funeral nacional, de falsificar pruebas judiciales, y de incrustar mentiras en otros medios, entonces no estamos frente a un canal de noticias. La red de manipulación, hipótesis que nadie se atreve a decir en voz alta. Después de todo lo que acabas de escuchar, hay una pregunta que no puedes evitar hacerte. ¿Y si todo esto no es la excepción, sino la regla? Porque piénsalo. Cuando una empresa como Televisa tiene un equipo secreto que fabrica mentiras,
Cuando es capaz de crear evidencia falsa. Cuando infiltra información en medios ajenos. Y cuando usa tragedias nacionales para reforzar su narrativa. Entonces ya no estamos hablando de errores editoriales. Estamos hablando de un sistema. Un sistema donde la verdad es solo una variable que se acomoda según convenga. Donde los hechos pueden editarse. Las víctimas pueden construirse. Y los villanos pueden ser fabricados. Así que es momento de ir más allá. De plantear las hipótesis que ningún medio se atreve a tocar. Hipótesis 1. Palomar no fue creado para defender, sino para eliminar. Palomar no es solo un equipo de respuesta. Todo indica que fue diseñado como un arma preventiva. Una estructura dedicada a detectar cualquier amenaza informativa antes de que crezca. Y destruirla desde la raíz. No se trata de responder a los críticos. Se trata de reventar su credibilidad antes de que hablen. Esto explicaría por qué tantas figuras incómodas desaparecen del radar, por qué algunos periodistas de repente ya no aparecen en ningún medio, por qué ciertas denuncias se disuelven en redes como si nunca hubieran existido. La estrategia no es discutir. Es enterrar. Hipótesis 2. Algunos medios están controlados. Y otros, infiltrados. La publicación sin firma en proceso. La difusión de videos falsos por cuentas supuestamente independientes. Las réplicas que nunca se pidieron. Todo esto abre una puerta escalofriante. ¿Qué tanto del ecosistema mediático está siendo manipulado desde adentro? Puede que no todos los medios estén vendidos. Pero eso no significa que no estén siendo usados. Porque basta con colocar a una persona leal en el lugar correcto, editor, coordinador, redactor. Para que una mentira se cuele, para que una historia se publique. Para que una reputación sea destruida desde una portada con credibilidad. Eso es guerra de quinta generación. Y está pasando. Frente a nuestros ojos. Hipótesis 3. Carmen Aristegui no es el único blanco. Solo es el más resistente. Los Almohadilla Televisaleaks nos muestran una obsesión enfermiza con Aristegui. Más de 300 menciones. Más de 400 archivos. Pero eso no significa que sea la única víctima. Solo significa que es la que más ha aguantado. ¿Quiénes no tuvieron la misma suerte? ¿Quiénes fueron silenciados en redes, expulsados de los medios, arruinados profesionalmente? ¿Cuántos reportajes virales que desacreditaron a alguien fueron fabricados como el caso de Eduardo Fernández? Aquí es donde el sistema se vuelve más peligroso. Porque si el público no sabe que fue manipulado, no se defiende. Y si la víctima no tiene voz, la mentira se vuelve verdad por inercia. Hipótesis 4. El público ha sido programado para obedecer emociones, no verdades. Aquí viene la hipótesis más aterradora. No necesitan convencernos con datos. Solo necesitan manipular nuestras emociones. Televisa lo entendió perfectamente en el caso Frida Sofía. No hacía falta mostrar pruebas. Bastaba con hacernos llorar. Con tocarnos el corazón, con convertir una historia falsa en esperanza nacional. Y cuando se reveló la mentira, ya era demasiado tarde. La narrativa ya estaba en nuestra cabeza. Y ese es el verdadero poder, insertar emociones como caballo de Troya. Si consiguen que odies, que ames, que temas o que te indignes, ya no importa si lo que viste era real. Tu reacción será real. Y eso es lo único que necesitan. Hipótesis final, el objetivo ya no es la verdad. Es el control de la percepción. Toda esta operación, Palomar, Matrix, los bots, los chats falsos, los medios infiltrados, tiene un solo objetivo. No dejar que el pueblo piense por sí mismo. No se trata de decirte qué creer. Se trata de que nunca te cuestiones lo que ves. Porque si logran eso, si logran que veas una mentira y no levantes la ceja, si logran que veas una injusticia y cambies de canal, si logran que pierdas la capacidad de dudar, entonces ya no necesitan silenciar a nadie. Porque tú mismo te habrás puesto la mordaza. Y es aquí donde debemos abrir los ojos. Porque mientras nos reímos con los realities, mientras nos distraemos con el fútbol, mientras discutimos en redes por cosas triviales, hay un cuarto de guerra operando en las sombras. Diseñando la próxima campaña. Seleccionando al siguiente objetivo. Y escribiendo la próxima mentira. Que tú, sin saberlo, vas a compartir. Y si crees que esto se terminó, te equivocas. Esto solo es el comienzo. Porque si ya salieron estos archivos,
¿Qué más falta por salir? Esto no termina aquí. Apenas estamos viendo el verdadero rostro del poder. Y ahora que ya conoces lo que hay detrás de Palomar. Ahora que viste cómo Televisa fabricó mentiras, falsificó evidencia, manipuló el dolor colectivo y utilizó medios aliados como títeres. Déjame hacerte una última pregunta. ¿De verdad crees que esto solo le pasó a Carmen Aristegui? Porque si lograron armar chats falsos con apariencia judicial. Si lograron hacerte llorar con una niña que nunca existió. Si lograron infiltrar una mentira en proceso y presentarla como periodismo. Entonces la guerra no es contra Aristegui. La guerra es contra la verdad. Y si la verdad es el enemigo, entonces tú, como espectador, como ciudadano, como mente pensante, eres el blanco final. No importa si ves televisión o no. No importa si crees estar informado. Porque si no estás dispuesto a cuestionar lo que se te presenta como real, entonces ya no necesitan censurar nada. Solo necesitan que sigas viendo en silencio. Y eso, querido espectador, es el verdadero peligro. Porque mientras tú lees, trabajas, comes o scrolleas, hay una maquinaria activa, planeando, creando narrativas, decidiendo lo que debes creer y lo que nunca debes saber. Y si todo esto salió a la luz con filtraciones, con archivos que alguien se atrevió a exponer, entonces solo puedo decirte una cosa. Esto apenas comienza. La historia no ha terminado. Otros nombres saldrán. Otras pruebas llegarán. Y lo que hoy parece un escándalo, mañana puede revelarse como una red mucho más amplia, más sucia, más peligrosa. Por eso, te invito a que compartas este vídeo, a que dejes tu comentario, a que abras la conversación. Porque si no lo hacemos nosotros, ellos van a seguir escribiendo la historia a su modo, con nuestras emociones como tinta.